¿Está la Unión Europea destruyendo lo que hizo grande Europa? Hola, bienvenidos a Más allá del cascarón. ¿Alguna vez han pensado que una Europa dividida podría ser mejor que una Europa unida? Suena extraño, ¿verdad? Pues hoy vamos a explorar esa idea y descubrir si la Unión Europea podría estar poniendo en riesgo la diversidad y competencia que hicieron de Europa un lugar tan increíble. Prepárense para un viaje histórico lleno de sorpresas y reflexiones. Es difícil imaginar una Europa sin la Unión Europea. Para muchos son prácticamente lo mismo, pero aquí viene un dato que quizás no sabías. Durante la mayor parte de su historia, Europa estuvo dividida en cientos de pequeños estados, reinos y ciudades-estado. Es paradójico, ¿no? ¿Cómo es posible que tanta división haya llevado a tanta prosperidad? Vamos a descubrirlo juntos. Después de la devastadora Segunda Guerra Mundial, Europa estaba en ruinas y necesitaba desesperadamente paz y reconstrucción. En 1951, 6 países, Alemania Occidental, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, crearon la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Visionarios como Robert Schuman y Jean Monnet lideraron este esfuerzo, buscando unir económicamente a las naciones para que la guerra entre ellas fuera impensable. Pero el proyecto no se detuvo ahí. En 1957, con el Tratado de Roma, nació la Comunidad Económica Europea, estableciendo un mercado común que permitiera la libre circulación de personas, bienes, servicios y capital. En 1979 se creó el Parlamento Europeo, permitiendo a los ciudadanos elegir directamente a sus representantes. Y en 1992, con el Tratado de Maastricht, se sentaron las bases para la Unión Monetaria, dando nacimiento al euro en 1999 para transacciones electrónicas y en 2002 como moneda física. Aunque estos pasos buscaban unir a Europa, la integración económica dio pasos a una creciente centralización política. Sin un control fiscal y económico unificado, surgieron tensiones y crisis financieras, como la crisis de la deuda soberana europea que comenzó en 2009. ¿Sabías que a pesar de ser una de las economías más grandes del mundo, Europa ha tenido uno de los crecimientos económicos más bajos en los últimos 20 años? Según el Banco Mundial, entre 2000 y 2020, el crecimiento promedio anual del PBI de la Unión Europea fue de aproximadamente 1,2%, mientras que Estados Unidos creció a un promedio del 1,8%, y economías emergentes como China superaron el 6% anual. Mientras otras regiones avanzan a toda velocidad, Europa parece estar pisando el freno. ¿Pero por qué? Imagina despertar un día y descubrir que la Unión Europea ha decidido regular la forma de los pepinos y las bananas. Sí, no es broma. Según regulaciones implementadas en 1988, los pepinos no podían tener una curvatura superior a 10 milímetros por cada 10 centímetros de longitud, y las bananas debían ser prácticamente rectas. Estas normas, que estuvieron vigentes durante más de 20 años, perjudicaron a los agricultores y limitaron la variedad de productos disponibles para los consumidores. Afortunadamente, tras críticas y burlas generalizadas, estas regulaciones fueron derogadas en 2009. Yo te voy a dar otro ejemplo, como el de Portugal y su régimen de residente no habitual. Implementado en 2009, ofrecía beneficios fiscales significativos para atraer profesionales, inversores y pensionistas extranjeros. ¿Y cuál fue el resultado? Como te puedes imaginar, esta medida fue un rotundo éxito. Portugal atrajo a más de 27.000 residentes no habituales hasta el 2020, impulsando sectores como el inmobiliario y el turismo. Sin embargo, en 2020, la Unión Europea intervino, argumentando que estas ventajas fiscales creaban competencia desleal, y Portugal se vio obligado a modificar este régimen, lo que podría frenar el crecimiento que había logrado. Espera, también tengo otro ejemplo, como el de Irlanda y Apple. Irlanda, al ofrecer un bajo impuesto corporativo del 12,5%, atrajo gigantes tecnológicos generando empleo y desarrollo económico. Pero en 2016, la Comisión Europea ordenó a Irlanda recuperar 13.000 millones de euros en impuestos de Apple, alegando ayudas estatales ilegales. Aunque en el 2020 el Tribunal General de la Unión Europea anuló la decisión, el caso sigue en disputa. Un último ejemplo es la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que ya se encuentra actualmente en vigencia. Aunque busca garantizar la ética y la seguridad, aumenta significativamente los costos para startups y pequeños emprendedores, limitando así la innovación en la región. Con regulaciones como estas, es natural preguntarse, ¿está la centralización de la Unión Europea sofocando la innovación y crecimiento que hicieron grande a Europa? Ahora vamos a viajar en el tiempo y descubrir cómo la fragmentación hizo grande a Europa.
Imaginen viajar al siglo XV, a la península itálica. En lugar de un país unificado, encontramos una colección de ciudades-estado independientes como Florencia, Venecia, Milán y Génova. Cada una con sus propias leyes, gobiernos y ambiciones, pero lejos de ser un obstáculo, esta fragmentación fue el caldo de cultivo para uno de los periodos más brillantes de la historia, el Renacimiento. En Florencia, bajo el mecenazgo de la familia Medici, artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Botticelli florecieron. La competencia entre ciudades impulsaba a cada una a superar a las demás en arte, ciencia y cultura. Venecia se convirtió en una potencia marítima y comercial, dominando rutas clave y fomentando avances en navegación y comercio. Esta rivalidad saludable llevó a innovaciones revolucionarias. Se desarrollaron nuevas técnicas artísticas, se avanzó en matemáticas y astronomía y se sentaron las bases del pensamiento humanista. La ausencia de una autoridad central que impusiera restricciones permitió que las ideas fluyeran libremente y que cada ciudad experimentara y adoptara las políticas que mejor se adaptan a sus necesidades. Ahora viajemos al norte de Europa. Entre el siglo XIII y XVII, un grupo de ciudades portuarias formó la Liga Hanseática. Ciudades como Lübeck, Hamburgo y Bremen colaboraron para proteger sus intereses comerciales y garantizar rutas seguras en el mar Báltico y el mar del Norte. Sin una autoridad central dominante, estas ciudades mantuvieron su independencia y autonomía, pero lograron una cooperación que benefició a todas. Establecieron sus propias leyes comerciales, fomentaron la innovación en la navegación y crearon una red que conectaba a Europa con el resto del mundo. La colaboración voluntaria demostró que no era necesaria una centralización impositiva para lograr su prosperidad. Viajemos una vez más, pero esta vez a la península ibérica. Tras la caída del Califato de Córdoba en el siglo XI, el territorio se fragmentó en múltiples reinos de taifas. Lejos de sumir a la región en el caos, esta división propició un esplendor cultural y científico sin precedentes. Ciudades como Sevilla, Granada y Toledo se convirtieron en centros de conocimiento, se tradujeron y preservaron obras clásicas y se hicieron avances significativos en matemáticas, medicina y filosofía. La convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos enriqueció aún más este ambiente de intercambio intelectual y tolerancia. La fragmentación permitió que cada taifa desarrollara sus propias políticas y fomentara la cultura y la ciencia de manera únicas. Si un gobernante era demasiado opresivo, los ciudadanos podían migrar a una taifa vecina, ejerciendo presión sobre los líderes para ser más receptivos a las necesidades de su pueblo. Estos episodios históricos nos muestran que la fragmentación permitió a las regiones europeas adaptarse, innovar y prosperar. Cada entidad política podía implementar las políticas que mejor se ajustaban a sus circunstancias, sin las limitaciones de una autoridad central que impusiera reglas uniformes. Como argumenta Jean Bachler en Los orígenes del capitalismo, la diversidad política es esencial para la experimentación y la innovación. Las políticas exitosas podían ser imitadas, mientras que las fallidas servían de lección para los demás. Esto creó un entorno dinámico donde el progreso era constante y se minimizaban los riesgos de errores generalizados. Muchas personas piensan que la Unión Europea busca convertirse en una especie de Estados Unidos de Europa. A primera vista podría parecer que ambos proyectos comparten similitudes, un vasto territorio compuesto por múltiples estados o países que cooperan bajo una estructura política y económica en común. Pero, ¿es realmente así? En Estados Unidos, a pesar de las diferencias entre estados, existe una identidad nacional fuerte. Los ciudadanos se identifican primordialmente como estadounidenses y luego como habitantes de un estado específico. Hay una constitución federal que establece los derechos y deberes y un sistema educativo y cultural que promueve la idea de nación unificada. En contraste, en Europa, la identidad nacional es prioritaria para la mayoría de las personas. Un francés se identifica como francés, un alemán como alemán y así sucesivamente. Aunque existe un esfuerzo por crear una identidad europea en común, esta es una iniciativa que viene de arriba hacia abajo, impulsada principalmente por las élites políticas y las instituciones de la Unión Europea. Sin embargo, la cultura y la identidad suelen forjarse de abajo hacia arriba, a través de la historia compartida, las tradiciones, el idioma y las experiencias cotidianas de las personas. Como explica Benedict Anderson en Las comunidades imaginadas, las naciones son construcciones sociales que existen porque las personas creen en ellas. Forzar una identidad única europea puede ignorar las realidades culturales y políticas del continente, pasando por alto la diversidad y las particularidades de cada nación. En Estados Unidos, los estados tienen una gran autonomía fiscal.
pueden establecer sus propias tasas impositivas, lo que ha creado un ambiente de competencia fiscal entre ellos. Si una persona o empresa no está satisfecha con la política fiscal de un estado, puede mudarse a otro donde las condiciones sean más favorables. Esto incentiva a los gobiernos estatales a ser más eficientes y receptivos. En cambio, en la Unión Europea, aunque los países tienen cierto grado de autonomía fiscal, existe una presión creciente para armonizar las políticas fiscales. Como vimos en los casos de Portugal e Irlanda, la Unión Europea ha intervenido para limitar las ventajas fiscales que estos países ofrecían, argumentando que crean competencia desleal. Esta falta de competencia fiscal limita la capacidad de cada uno de los países europeos para adaptar sus políticas a sus necesidades y para atraer inversión y talento, pues, como ya dijimos anteriormente, dependen de la Unión Europea. Además, sin incentivo de competencia fiscal y con una moneda única, los países no pueden ajustar sus economías de manera efectiva ante crisis, lo que genera tensiones y desigualdades. Aunque la Unión Europea y Estados Unidos pueden parecer similares en la superficie, las diferencias fundamentales en identidad nacional, estructura política y autonomía fiscal hacen que sus modelos sean totalmente distintos. Intentar imponer un modelo centralizado en Europa, queriendo imitar al de Estados Unidos, es contraproducente. La riqueza de Europa reside en su diversidad cultural, histórica y política. Forzar una integración más profunda sin considerar estas diferencias puede generar tensiones y limitar las ventajas que la fragmentación ha ofrecido históricamente. Después de repasar todas las ventajas y desventajas, es innegable que la Unión Europea ha brindado beneficios significativos, promoviendo la paz y facilitando la cooperación entre naciones que antes estaban en conflicto. Sin embargo, Europa no siempre estuvo unida. De hecho, fue su fragmentación y diversidad lo que permitió su crecimiento y prosperidad a lo largo de la historia. Lo que comenzó como una alianza comercial para impulsar el intercambio y la colaboración económica se ha transformado en una unión política, con una centralización creciente. Esta concentración de poder puede estar limitando la soberanía de los países y restringiendo la capacidad de elección de sus ciudadanos. Tal vez sea momento de reflexionar si esta centralización excesiva está impidiendo el crecimiento y sofocando el espíritu innovador que siempre ha caracterizado a Europa. ¿Podría ser que, al abrazar nuevamente la diversidad y la autonomía, recuperemos la vitalidad y el dinamismo que nos hicieron grandes? Gracias por acompañarnos en este video, nos encantaría conocer tu opinión, así que te invitamos a escribir en los comentarios. Si este análisis te ha hecho reflexionar, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y conocidos y suscribirte al canal para más contenido sobre historia, economía y filosofía política. Nos vemos en el próximo video de Más allá del cascarón. Pensar es solo el comienzo. Este video está inspirado en la charla del gran doctor Miguel Ancho de Bastos en la Universidad Francisco Marroquín. Link en la descripción. Rompe cadenas, crea visión, intelectual en lucha constante, guerrero del saber siempre adelante, en obras frías predica su misión, rompe cadenas, crea visión, intelectual en lucha constante, guerrero del saber siempre adelante. Gaitas suenan en la noche inquieta, pensamientos rotos, mente despierta. Doctor Ancho grita su verdad, bajo la luna no hay piedad. En su cátedra palabras de acero, contra la ignorancia como un guerrero. Sabiduría, su única arma, refugia libros sin calma. En la niebla de política su voz, despiertamente sacude el cosmos. Doctor Ancho, el mago de la razón, en el eco de su voz una explosión. Espíritu gallego, fuego en sus venas, caminante solitario sin cadenas, defensor